Bien, amigos, el Papa, en una entrevista que aparece en Vatican News, que nos envía Víctor Grimaldi, dice: no aprendemos, estamos enamorados de las guerras y del espíritu de Caín. Cuando el Papa fue electo, yo siempre tuve mis temores de que un argentino, hijo de italianos, quizás no iba a poder llenar las expectativas como jefe de la Iglesia Católica. Sin embargo, creo que este personaje ha sobrepasado todas las expectativas. Yo quiero que ustedes escuchen la conversación del diálogo del Papa con periodistas. En su diálogo, los periodistas, en su vuelo de regreso desde Malta a Roma, el Papa Francisco respondió preguntas sobre posibilidad de un viaje a Kiev y el horror de la guerra. No aprendemos que el Señor se apiada de nosotros, de todos nosotros, todos somos culpables. El Papa Francisco con los periodistas en el vuelo de regreso a Malta, tras recordar lo que le impactó de la acogida de la isla, vuelve a hablar de la guerra. La periodista Andrea Rosito, de TVM, le pregunta: gracias por su presencia en Malta. Mi pregunta es sobre la sorpresa de que esta mañana en la capilla donde está enterrado San Giorgio Preca, ¿qué le motivó a hacer esta sorpresa a los malteses y que recordará de esta visita a Malta? ¿Y cómo está su salud? Lo hemos visto durante este viaje tan intenso. Digamos que ha ido bien. Gracias, Santidad. Mi salud es un poco caprichosa, dice el Papa. Tengo este problema en la rodilla que me trae problemas al caminar, al andar. Es un poco molesto, pero mejorando. Al menos puedo ir. Hace 15 días no podía hacer nada. Es una cosa lenta. A ver si vuelve. Pero está la duda de que a esta edad no se sabe cómo va a acabar el partido, porque él es un fanático del fútbol. Esperemos que vaya bien. Y luego, en Malta, me alegré de la visita, vi las realidades de Malta, vi un entusiasmo impresionante de la gente, tanto gozo como en La Valeta y en los demás lugares. Un gran entusiasmo en las calles, me sorprendió. Fue un poco corto el problema que vi para ti, y también uno de los problemas es la migración. El problema de los migrantes es grave porque Grecia, Chipre, Malta, Italia, España son los países más cercanos a África y a Oriente Medio, y aterrizan aquí, llegan aquí. Los migrantes deben ser siempre bienvenidos. El problema es que cada gobierno tiene que decir cuántos puede recibir normalmente para vivir allí. Esto requiere un acuerdo con los países de Europa y no todos están dispuestos a recibir a los migrantes. Olvidamos que Europa fue hecha por los inmigrantes, ¿verdad? Pero así son las cosas. Pero al menos no dejen toda la carga a estos países vecinos que son tan generosos, y Malta es uno de ellos. Hoy he estado en el centro de acogida de migrantes y las cosas que he oído allí son terribles. El sufrimiento de estas personas para llegar hasta aquí. Luego los lagers. Hay lagers que están en la costa de Libia. Cuando los devuelven, esto parece criminal. No, por eso creo que es un problema que toca el corazón de todos. Al igual que Europa hace sitio generosamente a los ucranianos que llaman a la puerta, también los hace a los otros que vienen del Mediterráneo. Este es un punto con el que terminé la visita y me tocó tanto, porque escuché los testimonios, los sufrimientos, y que son los más o menos como los que creo que te dije que están en ese librito que salió, Hermanito, en español Hermanito, y todo el viacrucis de estas personas. Uno que habló hoy
tuvo que pagar 4 veces. Te pido que piensen en esto. Gracias. Entonces, Jorge Antelo Barcia, de ARN, le pregunta, en el vuelo que nos llevó a Malta, le dijo a un colega que un viaje a Kiev estaba sobre la mesa, y ya en Malta hizo referencia a su cercanía con el pueblo ucraniano, y el viernes en Roma el presidente de Polonia dejó la puerta abierta a un viaje a la frontera polaca. Hoy nos han impactado las imágenes procedentes de Bucha, un pueblo cercano de Kiev, abandonado por el ejército ruso, donde los ucranianos han encontrado decenas de cadáveres tirados en la calle, algunos con las manos atadas como si fueran ejecutados. Parece que hoy su presencia allí es cada vez más necesaria. ¿Cree que un viaje así es factible? ¿Y qué condición usted tendría para cumplir y poder ir allí? Dice el Papa, gracias por contarme lo de hoy, esta noticia que aún no conocía. La guerra es siempre una crueldad, una cosa inhumana, que va en contra del espíritu humano. No digo cristiano, humano. Es el espíritu de Caín, el espíritu cainista. Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer, y la Santa Sede, especialmente la parte diplomática, el cardenal Parolín y Monseñor Gálater, están haciendo todo, pero todo no se puede publicar. Todo lo que hacen, porque por prudencia y por confidencialidad, pero estamos límite de nuestro trabajo. A uno de ellos les pidió el presidente de Polonia que enviara al cardenal Krajewski a visitar a los ucranianos acogidos en Polonia, y ya ha ido 2 veces, llevó 2 ambulancias y se quedó con ellos, pero lo hará en otra ocasión. Está dispuesto a hacerlo. ¿Qué opina de un viaje? La pregunta fue así. Hemos oído que estabas pensando en un viaje a Ucrania. Dije que esta está sobre la mesa. Está ahí como una de las propuestas. Llegadas, pero no sé si se puede hacer, si es conveniente hacerlo, si sería para bien o es conveniente hacerlo, y tengo que hacerlo. Todo esto está en el aire. Entonces, desde hace algún tiempo se había pensado en una reunión con el patriarca Kirill, que está trabajando en esto. Se está trabajando y pensando en Oriente Medio. Usted habló de la guerra varias veces durante este viaje. La pregunta que todo el mundo se hace es si usted ha hablado con el presidente Putin desde el inicio de la guerra, y si no, ¿qué le diría hoy? Jerry O'Connell, de American Magazine. Las cosas que he dicho a las autoridades de cada parte son públicas. Nada de lo que he dicho es confidencial. Cuando hablé con el patriarca, hizo una bonita declaración de lo que habíamos dicho. Tuve noticias del presidente de Rusia a finales de este año, cuando me llamó para desearme lo mejor. He escuchado al presidente de Ucrania 2 veces. Entonces, el primer día de la guerra, pensé que se debía ir a la embajada rusa para hablar con el embajador, que es el representante del pueblo, y hacer preguntas y dar mis impresiones. Estos son los contactos oficiales que tenía. Con Rusia lo hice a través de la embajada. También escuché al arzobispo mayor de Kiev, Monseñor Shelchuk. Luego, cada 2 o 3 días tengo noticias de una de ustedes, Elizabeth Piqué, que estuvo en Leópolis y ahora en Odessa. Me dicen que cómo son las cosas. También he hablado con el rector del seminario, pero como he dicho, también estoy en contacto con uno de ustedes. Hablando de eso, me gustaría dar mis condolencias a sus colegas que han caído. Hecho de que estén en el bando que estén, no tiene ningún interés, pero su trabajo es para el bien común, y estos cayeron en servicio para el bien común, para información. No lo olvidemos, fueron valientes y rezo por ellos, porque el Señor recompense su trabajo. Estos han sido contactos que hemos tenido hasta ahora. Pero ¿cuál sería el mensaje a Putin si tuviera la oportunidad de hablar con él? Los mensajes que he dado a través de las autoridades son los que he dado públicamente. No me gusta el doble lenguaje, siempre hago lo mismo. Creo que tu pregunta también, hay dudas sobre las guerras justas e injustas. Toda guerra nace de una injusticia. Siempre
porque ahí está el patrón de la guerra. No hay un patrón de paz. Por ejemplo, hacer inversiones para comprar armas, pero los necesitamos para defendernos, dicen. Es el patrón de la guerra. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo respiró. Nunca más guerra y paz. También comencemos una ola de trabajo por la paz, por la buena voluntad de no dar armas atómicas en este momento por la paz. Después de Hiroshima y de Nagasaki, fue un gran acto de buena voluntad. 70 años después hemos olvidado todo esto. Así como se impone el patrón de la guerra, entonces había mucha esperanza en el trabajo de las Naciones Unidas. Pero el patrón de la guerra se ha impuesto de nuevo. No podemos pensar en otro patrón, ya no estamos acostumbrados a pensar que en el patrón de la paz ha habido grandes personas como Gandhi y otros que se han mencionado al final de la encíclica Fratelli Tutti y que ha apostado por el esquema de la paz. Pero somos tercos como la humanidad, estamos enamorados de las guerras, del espíritu de Caín, no por casualidad. Al principio de la Biblia aparece este problema, el espíritu cainista, de matar en lugar del espíritu de la paz. Padre, no puedes, te voy a contar algo personal. Cuando estuve en la Redipuglia en el 2014, vi los nombres de los chicos, lloré, realmente lloré de amargura. Luego, 1 o 2 años después, el Día de los Muertos, fui a celebrarlo a Anzio y vi los nombres de los chicos que habían caído allí, todos jóvenes, y yo también lloré allí, realmente lo hice. Hay que llorar sobre las tumbas. Los respeto porque hay un problema político. Cuando hubo la conmemoración del desembarco de Normandía, los jefes del gobierno se reunieron para conmemorarlo, pero no recuerdo que nadie hablara de los 30,000 jóvenes que quedaron en las playas. La juventud no importa. Eso me hace pensar, me entristece. No aprendemos. Que el Señor se apiade de nosotros y de todos nosotros, porque todos somos culpables. Esa fue la entrevista que le dio el Papa a un grupo de periodistas que lo acompañaron en un viaje de regreso de la isla de Malta a Roma. Vamos a hacer una pausa y regresamos.